Después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Dijo así: que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció, ha nacido un niño. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? Ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo. ¿Por qué no me enterraron como a un abortivo, como a esos niños que jamás vieron la luz? ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Anhelan estos una muerte que no llega, aunque la buscan más que a tesoro escondido. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino solo agitación. La historia del dolor intenso del legendario Job es conocida casi universalmente, aun por quienes no han leído la Biblia. Sus sufrimientos son indecibles. Habiendo perdido absolutamente todas sus incontables posesiones y riquezas materiales, sus siervos, su propia salud y peor aún, la muerte de todos sus hijos y el desprecio de su propia esposa. Podemos sentir la amargura de sus quejas delante de Dios al expresar aún su lamento por haber nacido, lo que nos lleva a lo más profundo del insoportable sufrimiento que está experimentando. Entonces, a la serie de preguntas que en medio de su dolorosa miseria el sufriente Job le dirige a Dios, cuestionándolo indirectamente por su situación, Dios, que lo ha escuchado pacientemente, dejando que su corazón desborde su desconsuelo, le contesta con una más larga serie de preguntas que buscan recordarle a Job quién es Dios, para que aprenda a confiar en Él y en sus designios misteriosos, por dolorosos que hayan sido y sigan siendo. Preguntas de Dios que buscan el mismo resultado en sus hijos sufrientes de todos los tiempos. Escuchemos solo algunas de estas preguntas de Dios. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Has viajado hasta las fuentes del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Te has mostrado los umbrales de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes todo esto, dalo a conocer. ¿Acaso puedes atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas que sujetan al Orión? ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Puedes guiar a la Osa Mayor y a la Menor? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? ¿Por qué muere un bebé en el vientre de su madre? ¿O un recién nacido? ¿O uno de pocos meses de vida? ¿Por qué se trunca la vida de un niño, un adolescente o un joven cuando empezaban los mejores años de su vida? ¿Por qué muere un hombre en plena edad media cuando tenía todavía tantas expectativas y metas por cumplir? Estas y muchas otras similares son las preguntas que nos vienen a la mente cuando somos confrontados sorpresivamente con un terrible acontecimiento. Y es entonces cuando cristianos y no cristianos nos preguntamos por igual: ¿por qué Dios hace lo que hace? ¿O permite que pasen cosas terribles? ¿Por qué Dios hace lo que hace? Sencillamente porque Él es Dios.
y porque Él puede hacer lo que quiera con lo que le pertenece por derecho de creación. Así lo establece Dios mismo cuando el profeta Jeremías escribió lo siguiente: en ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor: ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Entonces, ¿puede alguien cuestionar a Dios por lo que hace? Claro que nadie lo puede cuestionar. El profeta Isaías lo advierte con estas duras palabras: ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero: fíjate en lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas? Y el apóstol Pablo reitera esta advertencia diciendo: ¿quién puede oponerse a su voluntad? Respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla del barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Así que entonces nos preguntamos: ¿es Dios veleidoso por lo que hace? Es decir, ¿juega Él con los sentimientos humanos y con el resto de la creación? ¿Es caprichoso, voluble, insensible? De ninguna manera. Dios es un Dios perfecto, con planes perfectos, y conduce todas las cosas de la vida al cumplimiento de su santa voluntad, que es buena, aunque dé la impresión de ser un Dios voluble e insensible. Él no cambia o modifica sus planes caprichosamente, porque no está sujeto a cambios de ánimo. Él es inmutable. No, Dios no juega con la gente, mucho menos se alegra por su sufrimiento. Entonces te preguntarás: ¿tiene sentido lo que Dios hace? Claro que sí, aunque a nosotros muchas veces nos parezca lo contrario. Pablo lo aclara diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y nos anima a buscar más y más, no tanto a entender, sino a confiar en lo que Dios hace o permite que ocurra, y al tiempo comprobar el por qué permitió que nos ocurrieran tales cosas al escribir: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por tanto, a la pregunta: ¿hay beneficio para nosotros en lo que Dios hace? Contestamos completamente, pues creemos plenamente lo que nosotros leemos en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Cuánto bien le hará a cada creyente conocer y repetir con convicción la respuesta que se da en uno de los catecismos cristianos a su primera pregunta? Es esta: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Notemos que la pregunta no solo habla de nuestro consuelo en esta vida, sino también en la muerte que tenemos que enfrentar. ¿Y cuánto debiéramos leer y releer cada porción de la respuesta, y que por razón de tiempo solo la enunciaremos ahora una sola vez, y que dice que nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es el siguiente: que yo pertenezco, alma y cuerpo, tanto en la vida como en la muerte, no a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo,
quien al precio de su propia sangre ha pagado plenamente por todos mis pecados y me ha liberado completamente del dominio del diablo, quien me protege de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un cabello cae de mi cabeza. Ciertamente todas las cosas deben adaptarse a su propósito para mi salvación. Por eso también, por medio de su Espíritu Santo, me asegura la vida eterna y me hace estar de todo corazón dispuesto y preparado a vivir para Él sin dudas ni reservas. Por lo que entonces, una vez profundizada esta tan confortante respuesta con sus maravillosas verdades, ¿qué debemos hacer cuando Dios hace lo que hace? Aceptar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y confiar absolutamente en lo que esa voluntad decide hacer o permite que acontezca. Aferrarnos a la fe cristiana y creer con todo el corazón que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Debemos creer y descansar en el Señor Jesucristo, y no en la opción contraria, que es abandonarnos al quebranto sin consuelo y a la desesperación total. Confiemos en su carácter amoroso, consolador y poderoso, descrito por Dios mismo con estas palabras. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí?, dice el santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? ¿Mi camino está escondido del Señor? ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Como conclusión, habremos de decir lo siguiente. Los cristianos hemos aprendido de Dios en la Biblia y en la experiencia personal las siguientes cosas tan importantes: que Él es un Dios bueno y perfecto, que es un Dios de orden y de planes, que Él no se equivoca ni improvisa. Él mismo se presenta como un Dios justo y salvador con estas palabras: fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador, no hay ningún otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Finalmente, sabemos que es un Dios lleno de amor, porque el amor es su esencia. Así lo define el apóstol Juan, diciendo que Dios es amor. Y la manifestación más grande de ese amor es haberlo encarnado en la persona de su Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna, una vida nueva y abundante, que no termina con esta vida actual, ni terminará en la eternidad. Confiemos en el Dios que sabe lo que hace y permite que pase lo que pasa, porque Él encausa todo para el cumplimiento de sus planes perfectos y maravillosos. Estamos en las manos de ese Dios todopoderoso, protegidos por la muerte de su Hijo Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, teniendo además la presencia consoladora y permanente de su Espíritu Santo. Pero amigo, a ti te digo que Jesucristo es el único medio para que tengas también esta seguridad. En medio de las cosas que ocurren hoy,
y que serán ocurriendo cada día. Unas buenas, otras malas, otras muy malas, o por orden directa de Dios o con su permiso. Pido al Espíritu de Dios tenga bien tocar tu corazón y producir fe en la obra redentora, transformadora y consoladora del Señor Jesucristo. Entonces, nunca más cuestionarás a Dios, ni te enojarás con Él por las cosas que Él hace o permite que ocurran en tu vida. Que Dios nos bendiga a todos. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede. Con algún propósito, Él lo permitió. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nueva fuerza se me dará. Aunque tiemble la tierra, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Cuestiono, no pregunto,
porque Dios sabe lo que hace.